Hola, fanáticos de las historias inspiradoras sobre personas que han dejado una huella imborrable en la audiencia. Bienvenidos al video de hoy, donde exploraremos la vida de un personaje especial, un hombre que conquistó tanto el brillante escenario de las telenovelas como el dramático toreo. Se trata de Guillermo Capetillo, nacido el 30 de abril de 1958 en la Ciudad de México, México, un símbolo de versatilidad y perseverancia. Hoy nos embarcaremos en su viaje, desde los días difíciles hasta la cima de la fama y la oscuridad que se esconde tras la aureola. No olviden activar la campanita y suscribirse al canal para no perderse ninguna historia emotiva como esta. Comencemos. En la cima de su carrera, Guillermo Capetillo fue una estrella brillante en el mundo del entretenimiento mexicano. Con su encantadora apariencia, cabello castaño claro y brillantes ojos azules, conquistó a millones de espectadores con su papel de Beto en la exitosa telenovela Los ricos también lloran. No solo actor, también fue un cantante de baladas emotivas y un torero de una valentía excepcional. Pero ese halo, como un arma de doble filo, lo elevó a la cima y ocultó profundas heridas en su alma. Su brillante éxito es una imagen perfecta, pero ¿existen sombras que el público desconoce? ¿Qué sucedió realmente tras las sonrisas en la pantalla y los aplausos en la plaza? Permítanme desvelar cada capítulo de esta historia para descubrir al verdadero Guillermo Capetillo, un hombre que vivió una vida llena de drama y pasión. Guillermo Capetillo no es solo actor ni torero, es un símbolo de perseverancia y capacidad de superar obstáculos para perseguir su pasión. Nacido en una familia de toreros, eligió un camino desafiante, combinando arte y valentía. Pero su vida no se limitó a los momentos brillantes. Tras los focos y las dramáticas corridas de toros, se encontraban desafíos, conflictos y momentos que lo obligaron a enfrentarse a sí mismo. ¿Qué llevó a una estrella como Guillermo Capetillo a elegir un camino diferente? ¿Y qué sucedió cuando la fama se apagó? Permítanme adentrarme en su mundo, donde cada paso es una historia de coraje, sacrificio y el deseo de alcanzar nuevas metas. Guillermo Eduardo Capetillo de Flores nació el 30 de abril de 1958 en la Ciudad de México, pero su infancia no transcurrió en las bulliciosas calles de la capital, sino principalmente en la finca familiar en las afueras. Hijo de Manuel Capetillo Sr., un famoso torero y actor, Guillermo creció en una familia con una fuerte tradición taurina y artística. Sin embargo, la vida no fue fácil para él. La familia Capetillo, a pesar de su fama, no siempre fue adinerada. La tauromaquia, si bien una profesión prestigiosa, era arriesgada y económicamente inestable. Su padre solía estar expuesto a peligros en el ruedo, y la irregularidad de sus ingresos a veces dejaba a la familia en apuros económicos. Uno de los acontecimientos más importantes en la infancia de Guillermo fue la falta de estabilidad familiar. Aunque se desconoce si sus padres se divorciaron o fallecieron, el ambiente en el hogar de los Capetillo a menudo estaba dominado por la presión de la profesión de su padre. Manuel padre era un hombre estricto que esperaba que sus hijos siguieran los pasos de su padre. Guillermo, junto con sus hermanos mayores, Manuel hijo y Eduardo, solían ir a las corridas de toros para ver a su padre enfrentarse a toros feroces. Estos momentos, aunque dramáticos, también dejaron una huella psicológica en Guillermo. Ha dicho que ver a su padre enfrentarse al peligro lo llenaba de admiración y miedo, lo que le generó un conflicto interno sobre si quería seguir los pasos de su padre. Para sobrevivir en circunstancias difíciles,
Guillermo aprendió a ser independiente desde muy joven. De adolescente, trabajó en el rancho familiar, cuidando ganado y ayudando en las labores agrícolas. Estos trabajos, aunque extenuantes, le dieron una voluntad fuerte y un cuerpo flexible, cualidades que más tarde lo ayudarían a destacar tanto en la actuación como en el toreo. Sin embargo, la vida en el rancho también era solitaria. Lejos de las comodidades de la ciudad, Guillermo pasaba horas reflexionando sobre su futuro, soñando con una vida donde pudiera perseguir libremente sus pasiones. Los libros y películas que veía a escondidas en las tranquilas noches del rancho despertaron su interés por la actuación, un camino que creía que podría traerle libertad y fama. La infancia de Guillermo no fue solo una historia de privaciones materiales, sino también la travesía de un niño que enfrentaba grandes expectativas de su familia y la sociedad. En un entorno donde el toreo se consideraba un símbolo de valentía y honor, Guillermo a menudo sentía la presión de demostrar su valía. Las veces que sus amigos se burlaban de él por su frágil apariencia y su timidez inicial lo obligaron a aprender a ocultar sus débiles emociones. Pero fueron estas dificultades las que forjaron al resiliente Guillermo Capetillo, quien más tarde usaría su fuerza y pasión para conquistar tanto el escenario como la arena. La trayectoria profesional de Guillermo Capetillo comenzó con una oportunidad fortuita, pero significativa, cuando fue descubierto por un productor de Televisa, la empresa de medios más grande de México. A los 20 años, Guillermo se inscribió en clases de actuación en el Centro de Educación Artística, CEA, de Televisa. Una decisión audaz, ya que se esperaba que se convirtiera en torero como su padre y su hermano. Sin embargo, su pasión por las artes escénicas lo llevó al mundo de las telenovelas, donde pudo expresarse a través de papeles emotivos. Su primera oportunidad llegó en 1979, cuando fue elegido para interpretar a Beto, el hijo del personaje principal de Verónica Castro, en la telenovela Los ricos también lloran. Este papel no solo marcó su debut en la industria del entretenimiento, sino que también lo acercó a millones de espectadores en toda Latinoamérica. La carrera de Guillermo fue impulsada por los productores de Televisa, especialmente por aquellos que vieron su potencial en sus clases en el CEA. Uno de ellos, un director veterano de Televisa, quedó impresionado por el carisma y la naturalidad actoral de Guillermo. Lo animó a intentar papeles más complejos y lo presentó a productores de grandes proyectos. Este apoyo no solo le permitió conseguir su primer papel, sino que también le abrió las puertas a otras oportunidades, desde telenovelas como Colorina hasta películas como Novia, Esposa y Amante. La guía de sus predecesores le ayudó a aprender a controlar sus emociones y a construir un personaje, habilidades que utilizaría para crear actuaciones memorables. Los primeros años de Guillermo no fueron fáciles. Como recién llegado a la industria del entretenimiento, se enfrentó a una feroz competencia de actores consagrados. También sufrió la presión de su familia, especialmente de su padre, quien no apoyó plenamente su decisión de elegir la actuación en lugar del toreo. Hubo momentos en que Guillermo tuvo que trabajar largas horas en el set, desde la madrugada hasta la medianoche, tan solo para completar una escena. Las dificultades económicas también lo obligaron a vivir con austeridad, a menudo viviendo en pequeños apartamentos en la Ciudad de México y compartiendo gastos con otros jóvenes actores. Pero fue en estas dificultades donde Guillermo reveló sus cualidades especiales: perseverancia,
capacidad de aprendizaje rápido y una gran pasión por la actuación. Dedicaba horas a estudiar guiones, practicar su voz y a aprender a transmitir emociones con cada mirada y gesto. Un factor clave en el éxito de Guillermo en la industria del entretenimiento fue su capacidad para combinar encanto natural y profesionalismo. Aprendió rápidamente a trabajar con directores y coprotagonistas y conectó con el público a través de sus papeles auténticos y cercanos. Su papel como Beto en Los Ricos. También Lloran no solo fue un éxito comercial, sino que demostró que podía destacarse por sí solo en una industria competitiva. A partir de ahí, Guillermo comenzó a recibir ofertas para proyectos más importantes, marcando el inicio de una brillante carrera que lo llevaría a nuevas alturas. La cima de Guillermo Capetillo llegó en la década de 1980, cuando se convirtió en una de las estrellas de telenovelas más queridas en México y en toda Latinoamérica. Su logro más notable fue el doble papel de Ricardo y Rogelio Linares en la telenovela Rosa Salvaje, que se emitió de 1987 a 1988. En esta serie, interpretó a un hombre encantador y complejo que se enamora de la protagonista, interpretada por Verónica Castro. Rosa Salvaje no solo fue un gran éxito en México, sino que también se transmitió en más de 20 países, convirtiendo a Guillermo en un nombre reconocido a nivel mundial. Este papel consolidó su estatus de galán, un protagonista masculino romántico, encantador y emotivo en el corazón del público. Además de Rosa Salvaje, Guillermo dejó huella en telenovelas como La Fiera, Atrapada y Pueblo Chico, Infierno Grande. Cada uno de sus papeles tenía su propio matiz, desde héroes virtuosos hasta villanos complejos. Su habilidad para alternar entre diferentes roles lo convirtió en uno de los actores más versátiles de la época. También protagonizó películas como Quisiera ser hombre y El hijo de Pedro Navaja, donde demostró sus dotes interpretativas en la gran pantalla. Además, Guillermo lanzó 2 álbumes musicales, una vez más El amor y mujer, con baladas de marcado sabor latino, que atrajeron a una gran cantidad de fans que adoraron su cálida voz. Lo que distingue a Guillermo Capetillo es su combinación única de carisma y sinceridad en la actuación. Con 185 centímetros de altura, cabello castaño claro y ojos azules, posee la apariencia ideal para un galán. Pero lo que realmente enamora al público es la forma en que aporta autenticidad a cada personaje. No solo actúa, vive el papel, transmitiendo profundas emociones con cada mirada y gesto. El público suele comentar que, al ver a Guillermo actuar, se siente como si estuviera presenciando una historia real, no solo una película. Su ética de trabajo también es destacable. Siempre respeta a sus compañeros de reparto, trabaja duro y nunca deja que la fama lo vuelva arrogante. La influencia de Guillermo no se limita a la industria del entretenimiento. Como torero, continúa la tradición familiar, actuando en las principales plazas de México y España. Sus actuaciones en la plaza, con valentía y una técnica impecable, atraen la atención del público y de los medios de comunicación. Se ha convertido en un símbolo de versatilidad, un hombre capaz tanto de conquistar al público en pantalla como de enfrentarse a toros feroces en la arena. Guillermo también participa en obras benéficas, especialmente en programas de apoyo a niños desfavorecidos en la Ciudad de México, utilizando su fama para visibilizar problemas sociales. En la cúspide de su carrera, Guillermo Capetillo no solo fue una estrella, sino también un ícono cultural, representando la combinación de arte, valentía y humanidad. A pesar de su gran éxito,
La vida de Guillermo Capetillo no estuvo exenta de conflictos y eventos que sacudieron su carrera y vida personal. Uno de los mayores conflictos ocurrió a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando se enfrentó a la presión de equilibrar dos carreras, la actuación y el toreo. El toreo, aunque prestigioso, es una profesión arriesgada y controvertida. Muchos de sus espectadores y amigos estaban preocupados de que seguir participando en las corridas de toros afectara su salud y su carrera como actor. Algunos productores de Televisa tampoco apoyaron esta decisión, argumentando que la imagen de un torero podría eclipsar la imagen romántica de galán que se había construido. Otro evento importante en la vida de Guillermo fue la ruptura de su matrimonio con la presentadora de televisión Tania Amezcua Riquenes en 2009. El matrimonio, que duró de 2006 a 2009, terminó discretamente, pero los rumores de conflictos personales y las presiones de la vida pública llevaron a Guillermo a enfrentar críticas de los medios. La ruptura no solo afectó su salud mental, sino que también lo volvió más reservado con la prensa, algo inusual para una estrella conocida por su franqueza. Guillermo ha compartido que mantener la privacidad en una industria donde todo está bajo escrutinio es un gran desafío, y el fin del matrimonio lo dejó sintiéndose incomprendido e injusto. A lo largo de su carrera, Guillermo también ha enfrentado conflictos con algunos productores y colegas. En algunos proyectos, se le consideraba difícil trabajar con él debido a su personalidad perfeccionista y su férrea defensa de su visión artística. Se rumorea que rechazó papeles importantes porque no estaba de acuerdo con cómo los productores querían moldear su personaje. Estas decisiones, aunque basadas en principios, le costaron algunas oportunidades importantes, lo que llevó a un periodo en el que su presencia en pantalla disminuyó gradualmente. Un ejemplo típico es que después de su papel en Mañana es para siempre, 2008 a 2009, donde interpretó al villano Aníbal Elizalde Rivera, Guillermo comenzó a aparecer menos en las grandes telenovelas, lo que llevó a muchos espectadores a preguntarse si estaba siendo excluido silenciosamente de la industria del entretenimiento. La sensación de injusticia se hizo aún más evidente cuando Guillermo notó que la industria del entretenimiento estaba cambiando, con la aparición de rostros más jóvenes y nuevas tendencias. Ha confesado que hubo momentos en los que se sintió olvidado, a pesar de haber dedicado toda su juventud a la industria del entretenimiento. El silencio sospechoso de los medios y productores sobre su ausencia solo alimentó la especulación. Algunos creen que se retiró voluntariamente para centrarse en las corridas de toros y su vida personal, mientras que otros creen que fue apartado del foco de atención por conflictos internos. Sea cual sea el motivo, este período marcó un punto de inflexión en la vida de Guillermo, cuando se enfrentó a la pregunta de si podía seguir brillando o encontrar un nuevo camino. Tras la desaparición de la fama de la telenovela, Guillermo Capetillo optó por una vida más privada, centrándose en sus pasiones personales y haciendo contribuciones discretas. Se retiró del entretenimiento convencional, apareciendo solo ocasionalmente en papeles secundarios o pequeños proyectos como Lo Imperdonable en 2015. En cambio, dedicó más tiempo a las corridas de toros, una profesión que veía como una forma de conectar con la tradición familiar y superarse a sí mismo. Continuó actuando en plazas de toros de México y España, donde aún era apreciado por el público
por su valentía y destreza técnica. Sin embargo, también comenzó a reducir la frecuencia de sus combates, al darse cuenta de que la edad y las lesiones acumuladas estaban afectando su cuerpo. Fuera del toreo, Guillermo comenzó a involucrarse en negocios y filantropía. Invirtió en un rancho a las afueras de la Ciudad de México, donde crió ganado y desarrolló productos agrícolas sostenibles. Este trabajo no solo le proporcionó un ingreso estable, sino que también le ayudó a encontrar paz después de sus años ocupados en el set. También participa activamente en programas benéficos, especialmente aquellos que apoyan a niños desfavorecidos y comunidades rurales en México. Organiza corridas de toros benéficas utilizando las ganancias para construir escuelas y otorgar becas a estudiantes de bajos recursos. Estas contribuciones, aunque no se difunden ampliamente en los medios, le brindan a Guillermo una profunda satisfacción, ya que siente que está marcando una verdadera diferencia. La perspectiva de Guillermo sobre la vida también cambió significativamente durante este periodo. Si bien antes se había visto atrapado en el torbellino de la fama y la presión por mantener su imagen, ahora aprendió a apreciar las cosas sencillas. Pasaba más tiempo con su familia, especialmente con sus nietos, incluyendo a Eduardo Capetillo Jr., a quien consideraba una parte importante de su vida. Las tardes tranquilas en el rancho, donde montaba a caballo o charlaba con familiares, se convirtieron en su mayor fuente de felicidad. También comenzó a escribir memorias, documentando sus experiencias tanto en la actuación como en el toreo, con la esperanza de inspirar a las generaciones más jóvenes con coraje y perseverancia. Aunque no regresó a la gran pantalla, Guillermo aún conservó el respeto de un gran número de fans. Ocasionalmente aparecía en entrevistas o eventos culturales, donde compartía su trayectoria con sinceridad y humildad. La razón por la que no regresó a la industria del entretenimiento convencional puede residir en su deseo de vivir una vida más libre, libre de las expectativas del público o de los medios. Ha dicho que no se arrepiente de los años transcurridos, pero que es más feliz viviendo como él mismo. La vida de Guillermo Capetillo, tras el foco de atención, ha sido un viaje de redefinición, donde encuentra sentido en las cosas sencillas y continúa dejando huella con sus contribuciones discretas. Bajo el resplandor de las telenovelas y los aplausos de la Plaza de Toros, Guillermo Capetillo fue en su día un símbolo de éxito y valentía. Pero esa luz brillante no pudo ocultar los conflictos y acontecimientos que sacudieron su vida, empujándolo a los momentos más difíciles. Uno de los mayores conflictos de su carrera ocurrió a finales de los 80, principios de los 90, cuando se enfrentó a la presión de equilibrar dos mundos completamente diferentes: la actuación y el toreo. El toreo, aunque prestigioso y venerado en la cultura mexicana, es una profesión arriesgada y controvertida. Muchos en la industria del entretenimiento, incluyendo productores de Televisa, temían que su imagen de torero pudiera eclipsar el papel de galán romántico que había cultivado en telenovelas como Rosa Salvaje. Algunos directores incluso le pidieron directamente que abandonara el toreo y se dedicara por completo a la actuación, argumentando que la combinación no solo era peligrosa, sino que también perjudicaría su imagen ante el público. La presión de la industria del entretenimiento no fue el único desafío. Guillermo también enfrentó conflictos internos. Como hijo del legendario torero Manuel Capetillo Sr., sentía la responsabilidad de continuar la tradición familiar, pero su pasión por la actuación y la música lo llevó por otros caminos.
Hubo momentos en que, de pie en la plaza, frente a toros feroces, se preguntaba si estaba siendo fiel a sí mismo o si solo intentaba satisfacer las expectativas de su padre y la comunidad. Estos conflictos no solo lo dejaban mentalmente agotado, sino que también le causaban lesiones físicas. En una ocasión, durante una corrida de toros a principios de los 90, un toro le clavó una cornada en la pierna, lo que le provocó una grave lesión que lo obligó a descansar durante meses. Este incidente no solo interrumpió su carrera taurina, sino que también hizo que algunos productores de Televisa dudaran de su capacidad para seguir interpretando papeles protagónicos en telenovelas. Otro acontecimiento importante en la vida de Guillermo fue la ruptura de su matrimonio con Tania Amezcua Riquenes, una famosa presentadora de televisión, en 2009. El matrimonio, que duró de 2006 a 2009, fue considerado una hermosa historia de amor en el mundo del espectáculo mexicano. Sin embargo, las presiones de la vida pública, sumadas a sus apretadas agendas laborales, hicieron que su